día en que no pasó nada, 1930. El 18 de abril de 1930, la BBC anunció en su boletín de noticias de la tarde: "No hay noticias hoy". En lugar de transmitir información, pusieron música de piano. Esto sucedió porque ese día no hubo eventos considerados relevantes en el Reino Unido o el mundo. La guerra más corta de la historia, 1896. La guerra anglo-zanzíbar fue un conflicto entre el Reino Unido y el Sultanato de Zanzíbar. Comenzó el 27 de agosto de 1896 y duró solo 38 minutos antes de que Zanzíbar se rindiera. El Gran Incendio de Londres ayudó a frenar la Peste Negra, 1666. El incendio destruyó gran parte de Londres, incluida una gran cantidad de viviendas infestadas de ratas que eran las principales transmisoras de la peste bubónica. Esto ayudó a que la epidemia desapareciera. El primer animal en el espacio no fue Laika, 1947. Aunque la perra Laika fue el primer ser vivo en orbitar la Tierra en 1957, antes de ella, en 1947, Estados Unidos envió moscas de la fruta al espacio en un cohete para estudiar los efectos de la radiación. Cleopatra vivió más cerca del alunizaje que de la construcción de las pirámides. La Gran Pirámide de Giza fue construida alrededor del año 2560 a.C., mientras que Cleopatra VII nació en el año 69 a.C. Esto significa que la diferencia de tiempo entre su vida y la construcción de las pirámides es de unos 2500 años, mientras que entre Cleopatra y la llegada del hombre a la Luna, en 1969, solo hay unos 2000 años. Napoleón no era tan bajo como se cree. Se dice que Napoleón Bonaparte era muy bajo, pero en realidad medía aproximadamente 1,69 m, lo que era una altura promedio en su época. La confusión se debe a diferencias entre los sistemas de medida franceses e ingleses. En los juicios de brujas, las mujeres no eran las únicas víctimas. Durante los juicios de brujas de Salem en 1692, hombres y mujeres fueron acusados. De las 20 personas ejecutadas, 6 eran hombres. Además, en otras partes del mundo, como Europa, también se persiguió y mató a muchos hombres acusados de brujería. Un emperador romano hizo senador a su caballo. El emperador romano Calígula, conocido por su excentricidad, nombró a su caballo Incitatus como senador y, según algunas fuentes, quiso nombrarlo cónsul. El Titanic tenía un ejercicio de evacuación programado el día del desastre. El 14 de abril de 1912 estaba planeado un simulacro de evacuación, pero se canceló sin explicación. Esa misma noche, el Titanic chocó contra un iceberg y se hundió. El ejército de Alejandro Magno usaba fuego griego. Se dice que los ejércitos de la antigua Grecia y Bizancio utilizaban una sustancia inflamable conocida como fuego griego, que ardía incluso en el agua y era difícil de apagar. La fórmula exacta sigue siendo un misterio. La bandera de los Estados Unidos fue diseñada por un estudiante de secundaria. En 1958, cuando Alaska y Hawái aún no eran estados, un estudiante de secundaria llamado Robert G. Heft diseñó una versión de la bandera con 50 estrellas para un proyecto escolar. Su maestro le dio una B, nota baja, pero cuando el diseño fue adoptado oficialmente, la calificación fue cambiada a A. Hitler era vegetariano y promovía leyes de protección animal. Adolf Hitler, uno de los dictadores más infames de la historia, era vegetariano y promovía leyes para proteger a los animales en la Alemania nazi. Irónicamente, no mostró la misma compasión hacia los seres humanos. La Gran Emuguar de Australia, 1932. En 1932, el gobierno australiano libró una guerra contra los emus, porque estos grandes pájaros estaban destruyendo cultivos. A pesar del uso de ametralladoras, los emus fueron demasiado rápidos y resistentes, y los humanos perdieron la batalla. El Papa una vez exhumó y enjuició a otro Papa.
En el juicio del cadáver en el año 897, el Papa Esteban VI desenterró el cuerpo del Papa Formoso, lo vistió con sus ropas papales y lo sometió a juicio por violaciones eclesiásticas. Fue declarado culpable y su cuerpo arrojado al río. Albert Einstein rechazó ser presidente de Israel. En 1952, tras la muerte del primer presidente de Israel, el país le ofreció el cargo a Albert Einstein debido a su prestigio. Einstein rechazó la oferta, diciendo que no tenía habilidades para la política. La gripe española no comenzó en España en 1918. La pandemia de gripe de 1918 se llamó gripe española porque España, al no estar involucrada en la Primera Guerra Mundial, informó abiertamente sobre la enfermedad. En realidad, el virus probablemente se originó en Estados Unidos, China o Francia. La Torre Eiffel iba a ser demolida en 1909. La Torre Eiffel fue construida en 1889 como una estructura temporal para la Exposición Universal. Se planeaba desmontarla en 1909, pero se salvó porque sirvió como antena de radio militar. Un grupo de samuráis luchó en la Segunda Guerra Mundial. Aunque los samuráis dejaron de existir oficialmente en el siglo XIX, algunos descendientes mantuvieron tradiciones de combate y participaron en la Segunda Guerra Mundial en el ejército japonés. Los Juegos Olímpicos de 1904 incluyeron una maratón con trampas y caos. La maratón de los Juegos Olímpicos de San Luis de 1904 fue un desastre. Un corredor intentó ganar montando en un automóvil, otro casi murió de deshidratación, y el ganador fue descalificado por recibir ayuda en el camino. El primer caso de censura de libros fue en la antigua Roma. En el año 213 a.C., el gobierno romano ordenó la quema de libros del filósofo Pitágoras porque sus ideas se consideraban peligrosas. Este es uno de los primeros registros históricos de censura literaria. Estos hechos muestran lo sorprendente y a veces extraño que puede ser el curso de la historia. ¿Cuál de estos datos te pareció más interesante?